libertad y oramos por él, ¿sí? Por la palabra. Señor, te damos gracias este tiempo, en esta mañana que pudimos compartir. Señor, y te pedimos por la vida de Ulises que en esta mañana tú puedas usar su vida, su corazón, Señor, para transmitir lo que tú quieres hablar en este tiempo a la iglesia, a cada uno de nosotros, Señor, que podamos entender, Señor, que podamos aplicar todo lo que tú tienes para compartir con nosotros. Lo bendecimos, Señor, que tu libertad, que tu espíritu pueda guiarlo, Señor, en todo y en cada palabra que él pueda expresar en esta mañana. Te agradecemos en tu nombre, Jesús. Amén. Muchas gracias. Muy buenos días, queridos hermanos. Para mí es un privilegio estar acá y yo siempre digo qué privilegio es cuando los pastores ceden este espacio tan consagrado para que la palabra del Señor pueda ser transmitida a aquellos que vienen a su casa. Siempre digo esto, hay tres cosas que hacemos cuando venimos a la casa del Señor. En primer lugar, como hemos hecho primero, adorar a Dios, dar a Él la gloria debida a su nombre. En segundo aspecto, venimos a tener un lazo fraternal. Durante la semana a veces no nos vemos y necesitamos estar juntos. Pero en tercer lugar, venimos también a recibir una palabra de parte de Dios. Y ahí está la figura del que va a presentar la palabra. Porque tenemos que hablar de parte de Dios hacia su iglesia. Y entonces, ¿cómo se hace para que esa palabra pueda ser pertinente? Y bueno, y confiamos que el Espíritu Santo nos lleva a toda justicia, juicio y verdad. Así que confiamos plenamente que el Señor, que ama a su iglesia, siempre tiene para decirle algo. Con esta introducción también quiero contarles, estoy juntamente con Mónica y Micaela, que me acompaña, mi esposa y mi hija. Mi primer viaje misionero, si se quiere, de la Sociedad Bíblica fue hace casi 27 años. Llegué a la terminal, que ahora me di cuenta que por una avenida que está acá, muy cercano, está la terminal. Llegué al lugar con un proyector, con 2 cajas, con 56 Biblias debajo del brazo, para comenzar a relacionarme con las iglesias aquí locales. Y bueno, en esa época descubro un hombre llamado Teófilo Espiga, que con mucha gentileza me habían hospedado en la Iglesia de Dios. Estaba ahí, era joven, estaba en una habitación con mi proyector, las Biblias, planificando a las iglesias que iba a visitar. Y cuando me relacioné con este hombre, este pastor Teófilo Espiga, me dice, che, venite a casa. Me dice así con esa expresión, tenía un tono tipo ruso. Venite a casa, dice. No te vas a quedar ahí, dice, en una habitación perdido, sino que venite a casa, dice. Y así que me fui a su casa, y no sé si está su esposa por aquí también, que me preparó una comida extraordinaria. Así que guardo muchos afectos de la familia Espiga, y él me introdujo, me dice, tenés un tiempito a la tarde, hay que hacer una tarea de liberación. Digo, ¿qué es eso? Yo imagínense, de una iglesia bautista no sabía nada de lo que... Dice, hay una mujer que parece que tiene un espíritu... Bueno, digo, lo acompaño y dice él, vos seguime a mí. Así que Teófilo me inició como pastor bautista en el plano de la liberación. Así que tengo muchas cosas afectivas, aún con esta iglesia que hace un par de años también vine y compartí la palabra. Pero quiero decirles, vamos a tratar de sintetizar en estos 40 minutos. Contar a veces 2000 años de historia es muy difícil, pero me quiero situar específicamente en un marco histórico referencial. Hay 2 acontecimientos importantes que se celebran en septiembre y octubre. Septiembre específicamente es mes ¿de qué? De la Biblia. Es el mes de la Biblia. Si yo les hiciera una pregunta a ustedes, ¿por qué celebramos el mes de la Biblia? Posiblemente la mitad no sepa por qué se celebra el mes de la Biblia. Y la mitad sí. Bueno, se celebra el mes de la Biblia porque en el año 1569, después de 12 años de ardua tarea, Casidoro de Reina finalizó la traducción de la que hoy conocemos como Biblia Reina Valera. 12 años, en un contexto muy particular que fue el tiempo de la Reforma. Así que ahí nos encontramos en ese contexto otro de los aspectos que el 31 de octubre se celebra y que es los 500 años de la Reforma. La Reforma no es los 95 protestos de Lutero en la catedral de Wittenberg, no es eso.
no es dejar de pagar las indulgencias por la salvación, sino que fue una reforma de una mirada para mirar al Cristo que ya no estaba crucificado. Y Lutero, reflexionando a través de las Escrituras, él era un hombre que se había especializado en predicar los salmos, Hechos, Hebreos, las cartas pastorales, algo de las epístolas a los romanos. Era un hombre especializado teológicamente y descubre a través de las Escrituras, aún en la carta a los Efesios, cuando dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es de don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Entonces él dice, ¿qué estamos haciendo? Imagínense, año 1517, un poquito antes, porque hubo un proceso de 5 años. En ese contexto, Lutero empieza a redescubrir la palabra. La gran reforma es redescubrir la palabra. Y cuando decimos redescubrir la palabra, no estamos hablando de que estamos haciendo un análisis diferente acerca de este libro. Estamos redescubriendo a Jesucristo. Jesucristo es la palabra viva. Jesucristo es el Dios que se hizo hombre. Es la primera traducción que tenemos. Un Dios que se hace semejante a los hombres. Es una traducción extraordinaria. Se hizo semejante a nosotros y en esa semejanza pudo experimentar la realidad del ser humano, pero también interactuar y comenzar a establecer su reino. Así que nos dejó un legado extraordinario este hombre, una gran reforma con relación a las Sagradas Escrituras. Esto es lo que se celebra. En segundo aspecto, se celebra el mes de la Biblia. Aún la Iglesia Católica lo celebra porque se finalizó la traducción al latín. Fue San Jerónimo que después de muchos años también hizo esta obra que hoy es parte esencial para las traducciones para la Iglesia Católica. Así que tenemos estos marcos referenciales, por lo cual celebramos el mes de la Biblia. Celebrar el mes de la Biblia no es hacer diferentes tipos de festejos. Yo creo que lo más extraordinario es hoy, en esta mañana, ya que vengo en nombre de Sociedad Bíblica, una institución que tiene casi 200 años de historia, que nació en Gales, Escocia, con la finalidad que las Sagradas Escrituras lleguen a todas partes del mundo, en un idioma, lenguaje que se pueda entender. Nació de una manera muy particular. Año 1804, en Gales, Escocia, Mary Jones, una niña de tan solo 8 años que quiso tener la Biblia por primera vez en sus manos, junta dinero durante un periodo de 6 años y en ese tiempo lo que hace es ir a una ciudad que quedaba a 40 kilómetros, en Balá. Allí estaba el pastor Charles. Entonces, el pastor Charles solamente tenía 3 Biblias, la de él y para 2 ministros más que necesitaban. Mary Jones llevó un saquito de dinero con monedas de plata, era muy costoso en esa época adquirir un ejemplar. Así que cuando llega a ese lugar, entusiasmada, el pastor Charles le dice, Mary, no hay Biblias. ¿Pero cómo que no hay Biblias? No, dice, los pedidos se han hecho por encargo. Ustedes pónganse en el contexto del año 1804, Europa, Francia, Inglaterra, Portugal, todos los países estaban colonizando y también teniendo conflictos entre sí. Había serias dificultades. Pero este hombre, como vio el interés de Mary Jones por tener la Biblia, que había orado durante tanto tiempo, cuenta la biografía o la historia que él le entregó su propia Biblia. De ahí nacen las Sociedades Bíblicas Unidas, porque Mary Jones irrumpió en un concilio de pastores y dijo, ¿por qué no hacer posible que si es para Gales, para Inglaterra, para Holanda, pueda estar por todas partes del mundo? Así que transcurrieron 2 años, ustedes pónganse la historia de 1804, 1806, un misionero, van a tener las conferencias misioneras dentro de poco, llamado David Creighton, se tomó una carabela y llegó al Río de la Plata trayendo los primeros 600 Nuevos Testamentos a nuestra nación. Argentina también tenía dificultades. Los portugueses estaban en Montevideo, los ingleses estaban en Buenos Aires, los españoles también tenían intenciones de colonizar Buenos Aires. Había 40.000 habitantes. Históricamente no había formalmente una iglesia. Si bíblicamente pensamos que donde hay 2 o 3 reunidos, dice el Señor, estoy yo, podríamos decir que había muchos cristianos y estaba el Señor de alguna manera
sin edificios, porque siempre es interesante declarar que uno mayor que el templo está aquí y es el Señor. Así no hubiera paredes y ustedes se congregan o nos congregamos como iglesia, uno mayor que este edificio está acá y es el Señor. Amén. Así que en ese contexto nos encontramos con este David Creighton trayendo 400 Nuevos Testamentos en español. No llegan a Buenos Aires, van a la casa de un zapatero escocés en Montevideo y 10 años después son introducidos a Buenos Aires. La biografía del escritor, el pastor Arnoldo Canclini, escribe, y justamente se cuenta en esa biografía que algunos de esos ejemplares fueron entregados a la primera Junta de Gobierno. Así que Paso, Alberdi y otros tantos reciben las Sagradas Escrituras. O sea que Dios tenía intenciones con esta nación de poner como fundamento la palabra. Lo importante es qué hacemos con la palabra. Ahora la palabra está diseminada en nuestra nación por millares. De hecho, en el año 2001, crisis total en la República Argentina, junto a mi esposa y 2 compañeros de la Sociedad Bíblica, fuimos visitados por el Espíritu Santo fuertemente y Dios nos da un proyecto para Argentina, que era: busquen proyectos que vienen de mi presencia y no proyectos que se sustentan por estrategias humanas. Y surgió el proyecto de 1 millón de Biblias para Argentina. Y ustedes saben que se concretó ese proyecto. No solamente 1 millón, sino que llegamos casi a 1.600.000 Biblias. Y a partir de ahí, de ese momento que se estableció ese proyecto, se duplicó la distribución en nuestro país. Así que para los estrategas, los pastores y demás, buscar proyectos que vienen de la presencia de Dios tiene resultados exponenciales. Va mucho más allá. Yo soy una persona de marketing, de hecho he estudiado, pero me he dado cuenta que lo más interesante es buscar proyectos que vienen de la presencia de Dios. Vamos a ver un pequeño video que dura 3 minutos, que nos cuenta a partir del año 1818, yo les conté hasta el año 1816, 2 años ahí le dejo en stand-by, y el video les va a contar un poquito la narrativa hasta la actualidad. Y luego voy a compartir la palabra. Llegó a nuestro país Diego Thompson. Fue director de enseñanza y se ocupó de implementar el sistema lancasteriano de enseñanza pública, utilizando la Biblia como libro de texto en las escuelas. Diego Thompson se fue de nuestro país, pero dejó constituido un pequeño grupo de personas que amaban la palabra de Dios y que se reunían en casas particulares para estudiarla. Llegó a Buenos Aires John Armstrong, primer representante oficial de la Sociedad Bíblica, británica y extranjera. Esta fecha y este acontecimiento son tomados por las Sociedades Bíblicas Unidas como el momento oficial de comienzo de la obra bíblica permanente en Argentina. Durante la época de Rosas, Armstrong envió informes poco alentadores de la situación en nuestro país. Poco o nada puede ser hecho en la diseminación de las Escrituras. Respecto a Sudamérica, no hay nada que informar. No hay parte del mundo con la que esté relacionado el nombre de cristiano, que tenga más necesidad de las Escrituras y que, sin embargo, presente mayor resistencia a su introducción. Distribuyó las Escrituras Allen Gardiner, que puso su mirada en los habitantes de Tierra del Fuego, pero junto con 7 compañeros perdió su vida por la enfermedad, el frío y el hambre, en una epopeya que sacudió al mundo cristiano. Comenzó una etapa de crecimiento que no se ha detenido hasta hoy, haciendo de las Escrituras el libro que más ha circulado en la Argentina.
se constituyó oficialmente la Sociedad Bíblica Argentina y fue aceptada como miembro pleno por la Asamblea de las Sociedades Bíblicas Unidas. Muy bien. Bueno, una pequeña semblanza sobre la tarea en nuestra nación. Para aportarle un poco más a lo que comentó el hermano sobre Argentina Oramos por Vos, quiero decirles que en la actualidad, si bien no tenemos un censo general, hay más de 16.000 congregaciones en la República Argentina, de diferentes federaciones. Se estima que en Argentina hay casi 23.000 pastores y somos algo así como 4,5 millones de cristianos evangélicos. Esto nos evidencia claramente que la palabra de Dios no ha vuelto a Él vacía sin producir efecto, sino que su palabra ha sido prosperada. Quisiera, en el marco de este tiempo particular que nos toca vivir, la verdad es que venir a Tandil nos hace olvidar de lo que sucedió de Irma y de otras tantas cosas que podríamos mencionar. Nos vino bien, nos desenchufamos, nos olvidamos, no hubo televisión ni noticiero, entonces no sé qué está pasando en el mundo. Quizá ustedes estén más actualizados con esta realidad, pero también estén actualizados con las realidades que viven aquí como iglesia. Por eso confío plenamente que el Espíritu Santo nos hablará en esta mañana de acuerdo al tiempo que ustedes están viviendo. Quisiera en este marco entonces de la Reforma compartirles una palabra que fue justamente un tiempo bisagra de reforma para la nación de Israel, que es muy pertinente y se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 6. Hubo una gran necesidad de recibir este hombre que era un profeta de Dios. Lo tenemos que encuadrar a Isaías 7 siglos antes de Jesucristo. Posiblemente podríamos decir de él que es uno de los primeros evangelistas, porque ustedes que son estudiosos de la Biblia sabrán que la Biblia tiene 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. La estructura de Isaías tiene una similitud. 39 libros del Antiguo Testamento conforman aquellos juicios a las naciones y 27 de las misericordias gratuitas de Dios para toda la humanidad. Así que tiene una estructura, tiene también 66 capítulos. Es como una casualidad, si se quiere, de una similitud con toda la estructura general de la Biblia. Isaías era un hombre, si nosotros comenzamos a leer su biografía, era un hombre relacionado al reinado de Uzías. Así comienza el capítulo, es una visión y un llamamiento de parte de Dios. Dice, el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El primer versículo comienza con el marco referencial de este hombre que era profeta de Dios, situado 7 siglos antes de Jesucristo en la nación de Israel, donde en ese contexto habla acerca de un rey. Vamos a ver quién era este rey, quién era Isaías y cuál era el contexto. Uzías se había destacado, si nosotros buscamos en Segunda Crónicas 15:7, nos da una narrativa de quién era Uzías. Nos habla sobre las características particulares de él. Quisiera decirles que era un hombre que se había destacado fuertemente en todo lo que era la ingeniería. Lo había llevado a Israel al máximo de su esplendor. Había construido murallas. Dice, era una persona que estaba muy familiarizada con la agricultura. El ganado, la agricultura, habían desarrollado armamentos sofisticados. 52 años gobernó sobre Israel, de los cuales casi 59 fueron extraordinarios. Tengan en cuenta esto porque en este contexto Isaías, en la muerte de Uzías, recibe una visión de parte de Dios. Isaías se cree que era un familiar directo de Uzías.
Por lo tanto, él tenía acceso directo a la corte real. Imagínense, si hay algún hermano que está acá en relaciones políticas de la municipalidad, saben todas las cosas que allí suceden, planificación, para dónde va la intendencia de este lugar. Isaías sabía absolutamente todo lo que sucedía. ¿Pasó algo aquí? Se terminó la tormenta, pasó el huracán. En ese contexto tan particular, Usías decíamos que era familiar justamente de Isaías, eran como primos, y él conocía todo lo que sucedía en esa corte real. Por lo tanto, Isaías había elogiado justamente la función de este rey. Había visto cuántas cosas buenas había hecho. Imagínense 52 años gobernando sobre esa nación. Lo terrible de esto es que cuando muere Usías, Isaías entra en una gran depresión. No lo dice aquí el texto, pero más adelante sí explica, porque Isaías entra en una crisis. Se murió el referente de nuestra nación, el rey Usías. La gran pregunta era, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ahí es cuando la mano poderosa de Dios hace lo que tiene que hacer. Y esto nos ayuda a entender de que el amor de Dios se acerca frente a la limitación de los que hemos bajado nuestra cabeza, los que miramos solamente al horizonte y no tenemos la capacidad de mirar. Dios en esa situación se acerca a la vida de Isaías y dice el año en que murió el rey Usías, pero también hubo un día en que murió. En ese día y en ese tiempo, en ese periodo, Dios fue trabajando con el dolor. Cuando este hombre estaba sumido en una depresión, ahí Dios irrumpe en la vida de Isaías y le muestra algo sublime. Dice, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué manera rara podríamos decir de hablar de parte de Dios? En una situación de duelo, Dios revelándose con toda su gloria para que en realidad este hombre comenzara a entrar en una dimensión diferente. El primer aspecto de la reforma que tenía que hacer Dios en la vida de Isaías era dejar de ver lo que estaba viendo para comenzar a ver una dimensión diferente. Cualquiera de nosotros, aún estando en el ministerio, si nos tuviera que suceder algo así, como le pasó a Isaías, justamente que Dios en medio de una situación de crisis y de conflicto nos lleva a una situación en casa, en la intimidad, y de pronto estamos buscando a Dios y Dios nos muestra algo superlativo, seguramente nos vamos a empezar a despertar de esa realidad que estamos viviendo. Isaías necesitaba ser sacudido por esta realidad. Y quiero decirles que nosotros, en este contexto del 2017, aún la iglesia necesita ser sacudida por la gloria de Dios para que podamos ver una dimensión diferente hacia dónde Él quiere que vayamos. Por eso, donde Él, recuerdo claramente, para nosotros fue un norte cuando nos dijo el Señor, busquen proyectos que vienen de mi presencia. Busquen proyectos que vienen de mi presencia. Isaías no estaba en ese contexto buscando la orientación adecuada y Dios necesitaba hablarle con claridad. Pero Isaías ve cosas sorprendentes. Dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían sus rostros y con 2 se cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Qué les parece? Ver una visión de, muchachos, ver una visión de ese tipo. Están buscando al Señor. ¿Cómo estarían ustedes si el Señor se revela de esa manera? Y aún nosotros los adultos, habiendo tenido a veces experiencias muy particulares con el Señor, ¿cómo nos sentiríamos si Dios nos muestra algo que antes no estábamos acostumbrados a ver? Y dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. El primer aspecto de afirmación que tiene Isaías es que, Isaías, quiero que sepas algo. La tierra está llena de mi gloria. Toda la tierra está llena de la gloria del Señor.
lo declaraban los serafines, lo decían a voz en cuello para que le entrara bien en el oído de Isaías y pudiera asimilar de que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. O sea que podríamos asociar a lo que el salmista dijo en el Salmo número 8, nos hiciste un poco menor que los ángeles, pero sin embargo nos has coronado de gloria y de honor. O sea, como una corona que Dios nos ha dado de gloria y de honor, un peso sobre su creación y sobre nosotros que hemos sido creados por Él. Así que sigue esta visión de Isaías, dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clama, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Yo siempre me pregunté, ¿cuál sería esta condición por la cual Isaías, al enfrentarse con la gloria de Dios, tiene un primer reconocimiento? El reconocimiento que hace aquí la literatura bíblica es que él reconoce que era un hombre que habitaba en medio de una nación que tenía labios inmundos. Y aún él se reconoce que era una persona que tenía labios inmundos. Si esto tuviéramos que transliterar para el tiempo que nos toca vivir ahora, ¿qué sería tener labios inmundos? Decir a veces una grosería, una mala palabra. Yo creo que acá nadie lo dice, porque en mi iglesia tampoco se dicen esas cosas. La realidad es que lo que estaba haciendo Isaías era quizá, hablando con un grupo de pastores y hermanos y buscándoles una transliteración mejor, lo que estaba Isaías haciendo era hablar mal de la realidad que le tocaba vivir. Empezó a decir, y ahora se fue Usías, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a dirigir las obras de construcción de esta nación? ¿Quién va a hacer tal cosa? Entonces, lo que Dios quería hacer con Isaías era reencauzarlo, que en realidad debía levantar su mirada y comenzar a ver algo de un reino inconmovible. No un reino terrenal que es transitorio, que se va, que pasa, como en una nación que hay gobiernos que duran 4 años, 8 años, viene otro, arma y desarma. Y el Señor dice, en medio de toda esa realidad, yo sigo inconmovible a través de la historia. Entonces lo invita a Isaías a comenzar a ver algo inconmovible, que es lo que necesitamos ver en medio de los tiempos de crisis y de dificultades. Entonces Isaías comienza a tener una perspectiva diferente y hace esta exclamación, ay de mí, que soy hombre muerto, porque en la antigüedad la paga del pecado era ¿qué? La muerte. Hoy estamos en la dispensación de la gracia, era un tiempo diferente. El Señor ha pagado por nuestros pecados, ha muerto en la cruz, hoy está resucitado glorioso a la diestra del Padre, pero en esa época el concepto, según la ley, que los pecados debían pagarse con la muerte. Y David dijo, ahora admirando la santidad de Dios, lo que me va a pasar es que me caigo fulminado. La paga del pecado es muerte, por lo tanto, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías empieza a tener una mirada diferente acerca del Señor. Dice, y volvió hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido. Tomando del altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca, dije, he aquí que esto tocó mis labios y es quitada mi culpa y él limpió mi pecado. La mano de Dios acercándose a Isaías y purificando a un hombre que queda al descubierto frente a la gloria de Dios. Yo ahora voy a invitar al hermano, al pianista que pase aquí, que él me va a acompañar en este tiempo final de ministración de la palabra. Pero quisiera en este tiempo, querido hermano, que reflexionemos juntos sobre esta realidad. Desde el comienzo Dios ha dado la palabra, desde el Génesis. De hecho, la palabra que dio Dios es una palabra creadora.
un autor que habla acerca de las palabras. Todos nosotros tenemos lenguaje, podemos hablar y comunicarnos. La palabra de Dios es un don, es un regalo. Él es la palabra viva. Y desde el comienzo la palabra ha sido una palabra de edificación. De hecho, nosotros los seres humanos, sobre esta faz de la tierra que se hablan cerca de 6.800 idiomas y dialectos, tenemos el don de la palabra. A veces se habla en regionalismo, pero las palabras son un don exclusivo del hombre que Dios le ha dado. Es el sistema, dice un autor lingüístico, que le permite analizar todas las percepciones. Todo lo que ustedes perciben ahora pueden agarrar y describir con las palabras. Pueden describirme a mí como predicador. Isaías con las palabras comenzó a describir esto que era para él indescriptible. Expresar sentimientos, crear nuevos conceptos, ordenar ideas, proyectar el futuro. Por lo tanto, podemos aceptar que el lenguaje y las palabras es un don divino. Pero lo interesante de todo esto es que esta palabra, que es un don, que es un regalo de Dios, y dijo un autor, miren, acá yo tengo un libro sobre la Biblia en Argentina, que a lo mejor después se la voy a regalar a alguien interesado en la historia. Voy a detectar aquí algún historiador y se lo voy a regalar. Es interesante que Arnoldo Canclini escribió este libro y hace, no sé, no menos de 10 años él partió a la presencia del Señor. Pero lo interesante es que dijo un autor, el único libro, cuando nosotros lo abrimos, el autor que está presente es el Espíritu Santo, es Jesús, es la palabra viva, es la palabra que Él ha querido que nosotros tengamos. La Biblia, a veces pensamos que es un libro, pero la Biblia es la palabra de Dios, es lo que Dios ha querido que sepamos acerca de Él. A veces nos cuesta acercarnos a la palabra de manera permanente, porque siempre la palabra tiene algo para decirnos. Generalmente vamos a la palabra en búsqueda de respuesta para nuestra realidad. Pero sin darnos cuenta, cuando nos acercamos a la palabra y leemos y parece que hay algo que no nos dijo, y leemos otro texto y parece que no nos dijo nada, en realidad la palabra nos está lavando, nos está quitando aquellas cosas. Entramos a la palabra con dificultades y la palabra de pronto comienza a afirmar nuestros corazones. De hecho, en Efesios nos dice que aquí están los secretos del camino que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en él. Y la pregunta sería, ¿y cuáles son los caminos que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en él si no sabemos? Pero se sintetiza en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Él es el camino. O sea que tenemos un camino sencillo pero poderoso. En 3 palabras, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando en medio de las realidades y las dificultades nosotros con este poder lingüístico que nos dio Dios analizamos percepciones, realidades conflictivas, no sabemos cómo armar a veces una estrategia para enfrentar una dificultad, Jesús sintetiza, pero les vuelvo a recordar que yo soy el camino, yo soy la verdad. En mí se encuentra toda la verdad que ustedes necesitan para que se derriben las dificultades, para que reafirmen sus pies, para que puedan levantar de nuevo los ojos al cielo. Y así como Isaías, que estaba en una situación conflictiva y de duelo, necesitó ser conmovido por la presencia gloriosa del Señor. Este mismo hombre, más adelante, habría de escribir versículos para la nación, pudo ver con una claridad extraordinaria a una nación, y la obra de Dios a través de la historia fue el que pudo escribir acerca del advenimiento del Mesías anunciado, Emmanuel, Dios con nosotros. Pudo ver a Jesucristo, el que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Pudo ver que en la tierra de Zabulón y Neftalí le iba a resplandecer luz en medio de la oscuridad.
había visto dos periodos. 300 años antes de Jesucristo esa ciudad fue sitiada por los de Asiria. Y se cuenta en la historia, en el relato, que dice que había una densa oscuridad en ese lugar. Isaías vio 700 años, 300 o 400 años futuro, vio a Zabulón y a Neftalí. Pero vio otros 300 años más, donde parecía que no había esperanza, vio que iba a resplandecer luz en ese lugar. Y era la luz de Jesucristo que iba a traer salvación a su nación. Vio que en el contexto del Imperio Romano, cuando justamente ese pueblo estaba sojuzgado y parecía que no había fe ni esperanza, se iba a levantar en medio de esa nación una raíz que iba a reverdecer, y esa raíz iba a ser la raíz de David, el mismo Cristo que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Era el que podía ver desde una literatura extraordinaria, ver que desde el cielo podía descender ríos. Dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Esto también es referente a la vida personal, porque ya no es a la nación, sino a partir de Jesucristo es al naos, a la persona que hoy recibe a Jesucristo, no a ese tabernáculo donde descendía Dios para espiar al pueblo y a la nación, sino hoy al recipiente que somos nosotros. Para el griego somos el naos, la habitación de Dios, donde reposa Él con toda su gloria. En medio de la situación, a veces más adversa, es donde Dios se quiere glorificar. Dice Isaías 41, 18, y en las alturas abriré ríos y fuente en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Y pondré en la soledad cipreses, pinos, boje juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano del Señor hace esto y que el Santo de Israel lo creó. La mano creadora de Dios. Y sigue diciendo acerca del amor de Dios hacia su nación, que le había dado vuelta a la espalda, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, y te daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. ¿Qué le dice a la iglesia de hoy? Ni aún las puertas del Hades pueden prevalecer contra ella. Aún los embates de la muerte del enemigo, de Satanás, pueden contra el poder de la vida que Dios le ha dado a la iglesia. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo declarará? Y lo pondrá en orden delante de mí. Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temas, ni te asustes. ¿No te lo hice saber desde la antigüedad y te lo dije? Ustedes son mis testigos y quiero que sepan que no hay Dios sino yo, dice el Señor, y no hay fuerte, no conozco ninguno. Dios mismo se declara como el guardián de su casa, de sus hijos. Mientras cantábamos hoy una canción aquí, algo que decía, rendido a tus pies, me recordaba de Juan Wesley. Él y su hermano Juan y Carlos Wesley fueron dos hombres extraordinarios que en el siglo XVII eran buscadores de Dios. Esa búsqueda de Dios hizo que un día Juan Wesley se encerrara en su cuarto y estuviera arrodillado frente a la presencia de Dios buscándolo, quería verlo. Él quería, dice, como Moisés, ver el rostro del Señor. Así que ahí lo buscaba en la habitación. Y parece que no salía de la habitación buscando el rostro de Dios. O sea que era un hombre persistente. Y de pronto dijeron, váyanlo a buscar a ver si no está muerto este hombre. Golpearon y este hombre estaba buscando y dice que clamaba a Dios, Señor, vos le dijiste una vez a Moisés, no me verá hombre alguno y vivirá. Pero yo te digo, Señor, si es necesario, mátame para ver tu gloria. Un hombre que estaba decidido a rendir todo a los pies de Cristo con tal de ver la gloria de un rey que gobierna
por siempre y por la eternidad. Un rey que no es transitorio ni pasajero, sino un rey en serio. Un rey que cuando baja y desciende, sí que afirma en nuestros corazones. Y yo en esta mañana, si esta palabra te sirve en este tiempo de reformas, que Dios haga una reforma en tu corazón, yo lo necesito. Yo les declaro, hace 36 años que estoy en la obra bíblica, comencé muy jovencito, a los 15. Tendré que estar aburrido y necesito a veces volver a ver la mano de Dios. También estamos con mi esposa en el pastorado junto a Hugo Herrera y ahí tengo a 2 miembros de la iglesia acá. ¿Qué hacen aquí? Lo estoy viendo, veo que tienen familiares. Siempre necesitamos ver la gloria de Dios, porque eso nos ayuda a entender que Dios es un Dios activo. La palabra es zoe, es vida. Este término zoe nos indica que la palabra tiene como una constante. Miren, se mete en el alma, en el corazón, en las coyunturas, en el tuétano, trabaja, quita aquello que en realidad está de manera inadecuada y de esa manera se posiciona el Señor, nos reafirma, nos hace ver con nuevos horizontes todo lo que Él tiene. Yo te invito, si te querés poner de pie. Había 2 maneras bíblicamente en la antigüedad, pero ahora nos ponemos de pie. Había 2 maneras bíblicamente. Cuando Dios hablaba en la antigüedad y los visitaba a sus profetas, caía la gloria de Dios de tal manera que ellos caían de rodilla porque iban a ser comisionados para tareas muy fuertes. Y por lo tanto caían de pie y bueno, ahí rendían delante de la presencia de Dios sus limitaciones. Pero sucedía algo de inmediato. Cuando Dios veía esta actitud del corazón, les pedía a través de quien les hablaba, el ángel Gabriel, Miguel, quien fuera, ahora ponete de pie que te voy a hablar. Cuando se rendía el corazón, ahí decía, bueno, ahora necesito, estando en pie, que te voy a hablar. Y en esta mañana hemos adorado a Dios y creo que fue el tiempo donde rendimos delante del Señor nuestras limitaciones, nuestros dolores, todo lo que nos sucede a veces, nuestros anhelos, nuestros grandes desafíos que Dios pone al alcance nuestro, y a partir de ahí, de ese momento, es el momento para que Dios nos reafirme. Dice Isaías 55:10, así como desciende de los cielos la lluvia y no vuelve allá, sino que empapa la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mis labios. No vuelve a mí vacía sin producir efecto, sino que será prosperado en aquello por lo cual ha sido enviado. Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de ustedes. En lugar de zarza crecerá ciprés, en lugar de ortiga arrayán, y será por señal eterna que nunca será raída. Y en esta mañana te invito a que busques en estos pocos minutos que nos quedan antes de finalizar la presencia de Dios que te puede llevar en este tiempo a ver de una manera diferente. Yo sé, mire, yo soy pastor, soy joven, pero tengo oficio, yo sé. Y el Espíritu Santo lo sabe mucho más. Que es una buena mañana para cambiar el giro de la mirada y levantar y ver al Señor y su gloria. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Dijo el salmista, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te rescata del hoyo, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien. Los cielos cuentan su gloria
y el firmamento anuncia de día en día su salvación. Un día emite palabra otro día y son contadas todas sus maravillas. Yo te bendigo, Señor, en esta mañana. Gracias por esta casa. Gracias por tus hijos, por tus hijas, por tus ministros, por tus levitas, por tus adoradores, por tus músicos, por tus maestros, por tus servidores. Gracias porque cada uno tiene un rol, tiene una función, tiene un llamado, tiene algo que vos le diste. Gracias, Jesús, porque todos estamos involucrados en esta gran empresa de llevar adelante, Señor, tu palabra, las buenas nuevas. Gracias, Jesucristo. Gracias porque vos sos bueno para siempre, Señor. Porque ¿quién como vos que conoce las intenciones del corazón? Que el que escudriña el alma, las mentes, los pensamientos, las maquinaciones. Y si en nuestros labios, Señor, hay impureza o como le sucedía a Isaías, Señor, quisiéramos ser listos para verte. Muy particulares, la iglesia, la nación, el mundo. Señor, haz de nosotros instrumentos que puedan ver de tal manera como Isaías, que no dudó después de ver tu gloria, a decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo estoy dispuesto. Señor, trabaja con nosotros. Sí. Te bendigo, Señor, bendiga al Señor, bendiga al Señor, bendiga al Señor, bendiga al Señor. Bendiga ahí al Señor, que lo corona de favores y misericordia. Oh, te bendecimos, Señor. Te bendecimos en esta mañana. Sabemos que estás aquí. Sabemos, Señor, que has venido a tu casa. Has venido con tu presencia, con tus hijos. Gracias. Gracias, Señor, porque estás aquí. Gracias porque tu Espíritu Santo puede hacer cosas nuevas. Gracias, Señor, porque puedes levantar. Puedes levantar, Señor, al caído, al quebrantado, al afligido, al que está triste, al que está pasando por duelo. Puedes consolar el corazón, Señor. Envía la palabra consoladora en esta mañana a las familias que están sufriendo. Bendito, sí, bendito, bendito, sí. En los cielos, pero también en la tierra, Señor, y debajo de la tierra. Un día todo hombre te confesará sobre la faz de la tierra. Gracias porque tenemos el privilegio hoy de poder confesar que somos hijos, que somos herederos, que pertenecemos a tu pueblo, que hemos sido comprados con gran precio, que tus ojos vieron nuestro embrión, que nos has llamado precioso tesoro, que aún nuestros pelos están contados, que aún nada se cae al suelo sin que tú lo sepas. Gracias porque ese es tu amor hacia nosotros. Gracias, papá, porque esa vida abundante es la que hoy gobierna nuestros corazones. Señor, gracias por tu iglesia, que está viva, que está poderosa, que ha sido equipada, que la obra de tu Espíritu Santo sigue avanzando, la sigue equipando. Oh, Rey de Reyes, Señor de Señores, tu gloria sea, Señor, la que bendiga esta iglesia, que desde los cielos, así como vio Isaías, que la lluvia temprana y la tardía descendía, así como del monte de Hermón se destila la nieve para rociar Sión, que allí es donde envías vida nueva. Señor, en esta mañana sopla desde la montaña
cielo, tu gracia inmensa, tu poder inefable, ese amor que no tiene fin, esas cuerdas que nos atraen hacia ti, para que estemos cerca de tu presencia. Rey de reyes y Señor de señores, gobierna tu casa, gobierna tu iglesia, gobierna tus hijos, gobierna los corazones, gobierna las intenciones, los proyectos, todo lo que tenés para esta iglesia. Haz que reverdezca esta iglesia con autoridad y poder, que los adoradores sean hombres y mujeres que te busquen en plenitud, en la intimidad, y al adorar aquí en esta casa te sienta tu gloria, que al venir hombres y mujeres nuevas puedan recibir la salvación desde que allí en la puerta pisan este lugar, porque el abrazo y la caricia estará tu salvación. Bendito, bendito, bendito seas. Aleluya. 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 Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Te damos gracias. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra, por lo que tú tienes para este nuevo tiempo y levantar esta mirada hacia lo que quieres hacer en este tiempo aquí en este lugar. Gracias. Señor, gracias porque sigue siendo más viva que nunca, más actual que nunca. Sigue siendo nuestra lumbrera. Te amamos, te seguimos, a ti te servimos. Señor, gracias.